Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Estamos con el doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias, hoy para ver cómo lograr un envejecimiento saludable, y vamos a estar hablando de radicales libres versus antioxidantes. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, sí, realmente en nuestra columna en estas últimas semanas nos hemos estado un poco desviando porque la atención así lo llevaba con el tema del COVID-19 y nos estábamos un poco alejando de la prevención, que también es prevención, sí, ¿verdad? Claro. Que hacíamos en el COVID, pero la prevención en cuanto a una vida saludable. Sí. Y entonces, bueno, la idea esta se me ocurrió, vamos a hablar de la génesis del envejecimiento, de la génesis de las enfermedades, de tantas cosas del envejecimiento. En fin, que tiene que ver con muchas cosas de nuestra, o sea, el cuerpo en sí va envejeciendo, pero ¿cuánto influye nuestra alimentación, nuestro entorno, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida? El estilo de vida, ¿cómo acelera todo eso el envejecimiento? Bueno, ahí está. Empecemos primero, ¿qué son los radicales libres? ¿Qué son? Ahí está. Hablamos de radicales libres. Antirradicales libres encontramos desde una cosa cosmética, desde un cosmético hasta alimentos. Sí. Entonces, primero, ¿qué es un radical libre? Un radical libre son moléculas, son químicas, son muy reactivas, necesarias para realizar determinadas funciones y mantener el estado de salud. Diariamente se producen este conjunto de reacciones en el organismo, y que se pueden englobar como respiración celular. ¿Qué quiere definir todo esto? En realidad, siempre que hay consumo de energía, se produce un metabolismo, se produce un desecho de eso mismo. De ahí es donde se aportan los radicales libres. O sea, y hay alimentos y hay elementos que nos favorecen a la formación de mayor cantidad de radicales libres. A ver, como si, por ejemplo, si un virus o una bacteria ataca nuestro cuerpo, de esa manera se producen más radicales libres. A ver si claro, en realidad producimos siempre radicales libres. Siempre. Es una función natural que la tenemos. Siempre que tenemos metabolismo, siempre que comemos algo que, en fin, que el metabolismo, propio del metabolismo, se liberan radicales libres. O sea, es un proceso químico, natural. Exacto, por eso lo definí. Radicales libres son moléculas muy reactivas, necesarias para determinadas funciones porque surgen de determinadas funciones. No es un hecho anormal. ¿Viste cuando hablamos del colesterol? Decíamos el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol no es bueno ni malo, el exceso es malo. El colesterol en realidad básicamente es necesario para la vida también. O sea que los radicales libres son necesarios para la vida, pero es un desecho que vamos a encontrar siempre porque donde hay un metabolismo siempre va a haber se va a liberar una sustancia química que va a quedar, digamos, un electrón desapareado, una sustancia química incompleta que empieza a buscar ese electrón del punto de vista químico de otras sustancias, la cual es la que empieza, es la génesis donde empieza la enfermedad, digamos. Claro, pero por ejemplo esa dosis que ya nuestro cuerpo tiene como todos los días que genera radicales libres, capaz que los agrandamos a través de ciertas instancias como puede ser el consumo de cigarrillos, la contaminación ambiental, no sé, por ponerte algunos ejemplos. No, claro. Acá al romper ese equilibrio entre lo que generamos y la forma que el organismo se defiende, hace que se genere la génesis de muchas enfermedades. Primero del envejecimiento celular, porque hace que en el metabolismo de la célula se vaya desgastando los metabolismos de defensa, porque se empiezan a inestabilizar desde el punto de vista químico en principio. Es decir, esto es sencillo, ¿no? Tal vez para dar una explicación muy profunda vamos a confundir a los oyentes, pero en resumen, en esquema, en el metabolismo se van siempre generando radicales libres. Hay sustancias y hay circunstancias que nos llevan que esos radicales libres se generen en exceso.
Claro. El organismo ya tiene de alguna manera una compensación para absorber esos radicales libres, pero los excesos de ello van causando el deterioro. Entonces, lo mismo que el envejecimiento es natural, o sea, cada día vamos a ser un poquito más viejos que al otro día, ¿verdad? Claro. Pero hay un envejecimiento patológico, que son los que nos llevan las enfermedades. Sí. Digamos, O sea, si tenemos un envejecimiento sobre las neuronas, perdón, sí. A ver si te entiendo, yo te estoy tratando de seguir el razonamiento. Este proceso químico natural, Sí. en el que intervienen los radicales libres, sumamos cosas que le va pasando al organismo, pero que también de alguna manera, no en forma natural, capaz que lo estamos agrediendo y contribuimos a aumentar los radicales libres, por decirlo de alguna manera. Exactamente, cuando nosotros, por ejemplo, estamos muy estresados, cuando nosotros descansamos mal, cuando nosotros nos alimentamos mal no significa que estemos desnutridos, quiere decir que estamos en un desbalance, en el cual tenemos un exceso de calorías, un exceso de grasas, una falta de determinadas vitaminas, que son los cofactores que hacen que el metabolismo sea más eficiente. Los residuos que van quedando son esos los que hablamos de formación de radicales libres. Y como en el organismo nada está de más, todo termina afectando a otro sector. Y ahí vemos nosotros la afectación a nivel neuronal y las enfermedades neurodegenerativas, a nivel cardíaco y vemos las cardiopatías, a nivel metabólica y vemos las diabetes, vemos el hipotiroidismo, en fin. O sea que los radicales libres podrían ser, además de encargados del envejecimiento, el exceso de radicales libres nos ayudaría a envejecer o a traer enfermedades aparejadas. Exactamente. Anterior, ¿no? Más que hacer, estamos más que en la prevención a nivel bioquímico. O sea, cuando cuando se genera la enfermedad. Inclusive puede inducir. ¿Y de qué enfermedades podemos estar hablando en el caso? Estamos hablando, por ejemplo, del Alzheimer, estamos hablando del Parkinson, ¿verdad? Que actúan, fíjate que el Alzheimer se habla de que es una alteración del metabolismo neuronal, igual que el Parkinson, en el cual no se elabora una sustancia. Después o sea que podría clínicas, ser ¿verdad? La antesala al Parkinson o al Alzheimer, el exceso de radicales libres. Claro, la producción excesiva, pasado en años, y obviamente esto es todo un combo. Lo que sí hemos estudiado y se está estudiando una enormidad en el mundo, porque es la forma de prevención del envejecimiento y la prevención del envejecimiento no saludable. Es decir, las neuronas, en la medida que tienen que compensar esta oxidación, digamos, llevan a su desgaste y les acorta la vida y por lo tanto la vitalidad también. A ver si te quedan, si no te queda más claro, que va quedando más claro, ¿no? Y de alguna manera, para contrarrestar el exceso de radicales libres, surgen los antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? A ver. Claro, bueno, los antioxidantes son aquellas sustancias que compensarían, le aportarían el radical libre que le faltaría, o sea, el oxígeno ese que han perdido y que queda... En esa cadena química que vos explicabas. Exacto, en esa cadena, ese electrón que quedó allí desapareado, se genera para compensarlo y estabilizarlo. Por lo tanto, evita que el mismo radical empiece a dañar otros metabolismos y otras células. Claro. Y por ejemplo, los antioxidantes, que nos lleva a hablar de un consumo, vamos a ponerlo en ejemplos, de vitaminas. ¿Qué tipo de vitaminas? ¿En dónde los encontramos? La vitamina A, hay muchísimos alimentos, vitaminas, cofactores, el licopeno, por ejemplo, que es otro factor que también tenemos en las frutas y en algunas verduras, los betacarotenos, ¿viste? Lo que está en zanahoria, la vitamina A, todos los derivados esos. La vitamina C y E también. La vitamina C, la vitamina E, y entonces por eso en los alimentos, la ingestión moderada y balanceada de determinados alimentos nos lleva a una compensación. Los pescados, por ejemplo, hablamos del omega 3. Nosotros cuando decimos todas estas cosas, a veces hablamos radicales libres y antioxidantes como que todo el mundo supiera.
Claro. Y un poco la idea de esto es decir, que la gente sepa de qué estamos hablando y por qué. Es decir, no hay ninguna pastilla milagrosa que la tome hoy y voy a vivir 100 años hasta mañana. Pero Claro. sí, si yo me tengo una alimentación adecuada y una dotación adecuada de alimentos, voy a tener una posibilidad de tener un envejecimiento más natural y retrasar, obviamente, la aparición de todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Claro, y como lo decís en tantas columnas, ¿no? Recordar que una dieta sana, una dieta con buena cantidad de frutas y verduras es muy rica en una fuente de antioxidantes, ¿no? Claro, exactamente, esa es la idea. Y una dieta equilibrada también, frutas, verduras, alimentos integrales, legumbres, pescados, Sí, se trata frutos secos, bajas en azúcares también, claro, como decís, se y grasas saturadas, de ¿no? evitar los alimentos procesados, en la medida que hoy la vida moderna nos lleva a que en vez de un jugo natural tomemos un jugo que ya está procesado, Claro. El consumo de las harinas blancas, es decir, tampoco está, porque es una fuente de calorías, tampoco está contraindicado su uso, sino estaría prohibido. Lo que sí es claro que el exceso, es decir, hoy por hoy comemos, yo qué sé, un bizcocho, una masita o una cosa antes de comer una ensalada, antes de comernos alguna, en fin, antes de comer una fruta, por ejemplo. Y algo que has dicho de la harina, disculpa que te interrumpa, que me parece importante preguntártelo porque lo has dicho en otras oportunidades y creo que es bueno que lo aclares. Uno tiende cuando va a comprar harina a comprar la que tiene más ceros, la más blanca, y tú nos has explicado que no es lo más saludable. ¿Por qué? Te voy a pedir que nos expliques esto. En realidad las harinas blancas, el número de ceros se ve por el color y por la molienta, cuanto más fina es, ¿verdad? Y en realidad el trigo no es tan blanco, en realidad eso lleva el blanqueamiento, lleva unas sustancias químicas. Por lo tanto, no es tan sano, tan saludable lo que aparentemente cosmético nos está dando. Entonces, lo ideal es una harina 3 ceros, y es más, lo ideal sería una harina integral, donde tuviéramos más fibra, porque ese grano que está molido y se permanece la fibra, entonces nos aporta las calorías suficientes, ¿verdad? Porque también tiene sus proteínas, ¿verdad? Pero también nos debería aportar fibra, mientras que de la otra forma es solo calorías y la proteína, pero no tenemos ninguna fibra. Entonces es donde ahí es inconveniente el uso, y sobre todo las dietas de un monoalimento, de un solo alimento, ¿verdad? Claro. La gente a veces se les da, comen solamente harinas o solamente carne o solamente grasas. Y tiene que ser balanceada la dieta. Apuntamos siempre a eso para mejorar la salud. Y este tema de la longevidad creciente en la población mundial se viene estudiando, pero no solo a nivel mundial, aquí hay científicos que hace tiempo que vienen estudiando este tema, como es el bioquímico y científico Rafael Radi, que ha hecho grandes aportes en tal sentido y capaz que querés compartir algo al respecto. Radi, entre otras cosas, nos enorgullece que es muy reconocido en el exterior, tiene premios en Alemania, en la Universidad de Alemania, y te ha presentado ponencias sobre radicales libres, estudios de referencia mundial. En realidad, no sé si la gente, porque a veces la comunidad científica acá no tiene mucha promoción, pero es un orgullo que sea, digamos, acá festejamos de repente un Luis Suárez, un Cavani, pero no nos damos cuenta que tenemos científicos de ese orden también, que brillan por justamente la capacidad en estudiar los antioxidantes. Ahora, el estudio de esto es todo muy lento, porque todo tiene que irse comprobando y buscando primero comprobar digamos lo que produce determinados elementos y después cómo neutralizarlo. Claro. Él decía en una entrevista que se le hizo hace poco que el aumento de esta expectativa de vida, si bien el Homo sapiens ha transitado 8.000 años, recién decían las 5 últimas generaciones se ha visto este avance y tiene que ver con el siglo XIX y el siglo XX, donde
se empezaron a tomar medidas sanitarias y avances en la medicina que de alguna manera están apoyando al crecimiento de la expectativa de vida, ¿no? Claro, sí. Es decir, porque estamos, primero, pensemos que hace 50 años el hombre vivía hasta los 50 años. Claro. Hoy el hombre llega a los 79 y la mujer a los 83. Hoy en Uruguay, en Uruguay. Y tenemos los que nacen ahora están rondando probablemente expectativa de vida cercano a los 100 años. Y cada 10.000 habitantes tenemos 2, esto es dicho por el Instituto de Estadísticas, centenarios. O sea, estamos todavía aumentando, ¿no? Cada vez tenemos más, pero además tenemos mejores calidades de vida, que eso es lo más importante. Claro. Primero, hay cosas que nos han mejorado enormemente, por ejemplo, la aparición de las vacunas, lo cual ya ha disminuido la morbimortalidad en la infancia. Ya hay enfermedades que eran endémicas, que han sido prácticamente borradas, ¿verdad? Pensemos en la polio, pensemos en el sarampión, pensemos en todas las enfermedades eruptivas, todas aquellas que tienen vacuna, la BCG, pensemos en la tuberculosis nomás, que en la Edad Media hacía estragos, ahora no hay prácticamente, es decir, se ve muy poca cantidad, no se ha logrado eliminar todavía, pero nuestra población tiene una cobertura de vacunación del 100%. ¿Qué repercusión, quizás todavía sea muy prematura esta pregunta que te voy a hacer, tendrá esta pandemia del COVID-19 en las estadísticas de proyección de longevidad? Por ahora en nuestro país el virus se mantiene controlado, pero digo también a nivel mundial, ¿no? Porque cobrado bastantes vidas, ¿no? Vos sabés que yo creo que porque la mortalidad, en el lugar que ha estado más elevado, ha llegado a un 3%. Y normalmente ahora está entre el 1 y el 0,5% de mortalidad de los pacientes portadores, ¿verdad? Contagiados. Claro. Los positivos. O sea, en realidad hay mayor mortalidad por otras patologías que tienen menos promoción. Lo que tienen esto... Es importante esto que estás diciendo y es alentador también. Claro, alentador respecto al virus, digo, no alentador a que la gente por determinadas enfermedades se muera. No estoy diciendo eso, ¿no? No, claro, se interpreta, pero además cada uno de los 23 fallecidos que llevamos nos duelen a la medicina, nos duelen al país, porque son 23 personas que tomamos conocimiento de una enfermedad que hace 6 meses no existía, de una enfermedad que no tenemos vacuna, de una enfermedad que estamos aprendiendo en cada uno de los pacientes que están cursando. Es decir, la impotencia mayor es que no sabemos muchas veces cómo proceder. Y es decir, cuando toma un curso negativo, o sea, cuando se empiezan a complicar, muchas veces somos espectadores. Por supuesto que hay medidas de apoyo, por supuesto que se ensayan varias drogas, pero muchas veces los vemos al paciente partir, y eso es lo que duele, ¿verdad? Claro. Porque estás expectante nomás. Sí, las vidas que se cobra siempre una enfermedad, una pandemia, lo que sea, las vidas siempre son vidas. Pero creo que ya lo hemos estado hablando. ¿Te acuerdas? Tú decías, en suicidio nomás se suicidan 700 personas por año. Claro. Quiere decir que en 5 meses ya hay 300 personas que se suicidaron. Más de 15 veces más que por el COVID-19. Y sin embargo no se está hablando de eso, ¿verdad? Y bueno, enfermedades oncológicas, los infartos, hay 5 infartos por día, 3 paros cardíacos por día, y sin embargo tampoco se está hablando. Y eso sí tiene mucho que ver con esto, con la prevención. Bueno, eso te iba a decir. El tema, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero ¿qué relación hay con los radicales libres y el buen sistema, el buen funcionamiento del aparato cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares, que creo que aquí tenemos que prestar especial atención, pero si te parece lo hablamos después de la pausa? ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, analizando cómo lograr un envejecimiento saludable, hablando de radicales libres, hablando de antioxidantes, y luego de la pausa continuamos aquí en Vivencias por Radio Nacional con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco
en Vivencias. Continuamos junto al doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana, hoy hablando de cómo lograr un envejecimiento saludable. Estuvimos hablando de radicales libres, de antioxidantes, y nos fuimos a la pausa, Ricardo, con una pregunta, y es: ¿qué relación guardan estos radicales libres con las enfermedades cardiovasculares? Bueno, guardan una relación, es la génesis de muchas enfermedades. De las que está mejor estudiado y más comprobado es de las enfermedades cardiovasculares, porque se sabe que en el metabolismo último, o sea, cuando se produce el catabolismo, el exceso de radicales libres nos lleva a una alteración en el colesterol, o sea, el desequilibrio que hace que nos produzcamos mayor colesterol malo. ¿Te acuerdas que habíamos siempre, no era colesterol malo bueno, pero era un colesterol de cadena, de larga cadena, que era el que se adhería más a las arterias y era el que formaba las placas de ateroma, o sea, la enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? Sí, recordemos esto, a ver, aclaranos un poquito, porque viste cuando uno se hace el examen de colesterol, a ver, hay distintos tipos, a ver si nos podés refrescar eso, porque nosotros siempre decimos hay un colesterol total y después hay un colesterol bueno, que es un colesterol el cual la función que tiene es adherirse al colesterol total y al colesterol, digamos, de cadena larga, y hace que, digamos, no se fije a nivel de las paredes arteriales. O sea, es cardiopreventivo. Nosotros tenemos en realidad la prevención. Pero si pensamos que hay una alteración por el excesiva aporte, por ejemplo, por el exceso de grasas, por el exceso por un metabolismo inadecuado, por ejemplo en el caso de un diabético que forma excesivamente cantidad de grasa a expensas del glucógeno, hace que se desvíe y por lo tanto se forme mayor cantidad del colesterol malo, y eso hace que sea la génesis de la enfermedad arteriosclerótica, ¿verdad? Claro. Y eso a mediano plazo son los trastornos cardiovasculares y lo que va a hacer después los infartos de miocardio, ¿no? Obviamente. O sea que de alguna manera estamos, cuando hablamos de evitarlos o de prevenir estos radicales libres a través de sus antioxidantes, de alguna manera estamos previniendo enfermedades también. Exacta, es que justamente empezamos en la prevención, la máxima prevención empieza en lo más básico aquí, desde el metabolismo. Claro. O sea, y siempre la forma de la prevención es prácticamente la misma. Hay un componente genético que está indicado desde el nacimiento, que es una alteración, que esa sí es la única que no podríamos nosotros alterar, pero sí las condiciones ambientales, o sea, evitar los aportes excesivos de determinadas sustancias, por ejemplo los procesados, por ejemplo las grasas animales, ¿no? Donde el aporte del alcohol, del tabaco, de las drogas, el excesivo estrés, todo ese tipo de cosas nos van alterando. ¿Por qué? Porque el excesivo estrés, entre otras cosas, nos lleva la excesiva secreción de las hormonas que nos mantienen en alerta, y eso hace que nuestro metabolismo sea más ineficiente, porque produce mayor cantidad de glucosa y alimenta los músculos, por lo tanto indirectamente nos va a producir mayor cantidad de radicales libres. Es decir, todo eso está concadenado una cosa con la otra, y de última el final de todo es que nuestro organismo se ve perjudicado. Capaz que no fue claro cuando... A ver, yo voy a tratar de ver yo voy a ver qué voy entendiendo yo, que como si fuera la audiencia, ¿no? Soy portadora de la voz de la audiencia, pero igual están los mensajes si nos quieren hacer consultas, si no queda claro algo. O sea, que a través de nuestra alimentación, de nuestro entorno, manejando lo que nos va pasando, nuestras emociones, nuestros pensamientos, tratando de vivir lo más equilibradamente posible en la dieta, en cuanto al hacer ejercicio. De alguna manera lo que hacemos es, manejando todo eso, enlentecemos el envejecimiento, enlentecemos el crecimiento de radicales libres, porque de alguna forma estamos
anteponiendo a los antioxidantes, eso que le va faltando en esa cadena que vos bien explicabas, química, a los radicales libres, los contrarrestamos con los antioxidantes, que tiene que ver con todo esto que yo enumeraba. A ver si te seguí bien. Ya nosotros vamos a generar radicales libres siempre. Siempre. Lo que debemos evitar generar en exceso. Y de las formas que tenemos los estudios, las informaciones, es que sabemos que hay alimentos y sabemos que hay elementos y formas de vida, formas de nuestra conducta diaria que nos aportan mayor cantidad de radicales libres. A ver, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, con las condiciones de determinada dieta, no haciendo determinadas cosas, por ejemplo, combatiendo el estrés, combatiendo la ansiedad, todos esos elementos que nos van a favorecer a de que seamos, digamos, mayor productor de radicales libres. Claro. Evitar también, como decías, fumar, el alcohol, las drogas, todo eso también favorece el crecimiento de los radicales libres, ¿no? Claro, la producción de radicales libres y lleva a que el organismo tenga que producir los antioxidantes, pero se ve sobrepasado porque el aporte de los antioxidantes naturalmente es mucho menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de combatir el exceso con un aporte también aumentado en lo posible de radicales, de oxidantes, ¿verdad? De antioxidantes. Entonces ahí es donde nosotros debemos aportar, de tratar de comer ricos en omega 3, los betacarotenos, en fin, frutas y verduras, que eso es lo más, es el aporte natural que podemos hacer, ¿verdad? Ahora, a todo esto que estás diciendo, supongamos que hacemos bien las cosas y comemos una dieta balanceada dentro de las posibilidades, hacemos ejercicio, pero ¿cuánto hay de esto que decías, del estrés, del no poder manejar las emociones, de no poder manejar los problemas? ¿Cuánto incide ese estado anímico en el que de alguna manera nos sentimos horrible, empezamos a deprimirnos? Eso, el estado anímico, la depresión, todo eso creo que ayuda muchísimo a acelerar el envejecimiento y a producir otras enfermedades también, ¿no? Bueno, si recordamos un poco, y recordando no palabras mías, pero sí palabras del profesor Rafael Radi, cuando se dirigió a la población y cuando habló de los pros y de los contras de los encierros, digamos, los pros, obviamente, al no estar en contacto uno con el otro, la cercanía, nos evita el contagio y el contacto con este tipo de enfermedades y con todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Claro. Ahora, los pros, va contra la estructura del ser humano desde el punto de vista social. Somos seres sociables y entonces tenemos una necesidad de intercambiar, de encontrarnos con la gente, de conversar, en fin, de socializar. La falta de eso nos lleva a un aumento del estrés, un aumento de la ansiedad, unos cambios de humor, en fin, en el balance, si la pandemia no es tan severa, lo que ellos aconsejaban, inclusive lo dijeron así, en el balance, en el extremo sí se aconseja el acuartelamiento, digamos, o el estar todos en sus casas, pero si no se debe ir aflojando porque el ejercicio, el metabolismo necesitamos nosotros el relacionamiento y la actividad física. Claro. Si no, claro, no nos va a agarrar el COVID-19, pero seguramente vamos a tener trastornos metabólicos, vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, vamos a estar sumamente más agresivos, vamos a cambiar cosas que van a ser definitivas. El perjuicio del punto de vista metabólico es mucho mayor. Entonces ahí es donde deberíamos hacer un poco de ejercicio. ¿Te acuerdas que lo sabíamos siempre lo que estamos diciendo nosotros? Es la media hora 3 veces a la semana, en lo posible como mínimo, lo ideal es media hora diaria de ejercicio de actividad. Eso lo que nos genera es oxigenar los tejidos, la producción de antioxidantes y eliminación de radicales libres. Es decir, no es más ni menos que eso. Por ejemplo, una de las formas, ¿tá? Es decir, combatir la ansiedad, ¿cómo? Bueno, a veces cuando aconsejamos el yoga, cuando aconsejamos si la gente no puede hacer ejercicio, en fin, que tampoco se aísle,
porque la depresión y la ansiedad es mal consejero, y además que también es otro elemento que aumenta el estrés y aumenta la producción de los radicales libres. ¿Y qué decís? A ver, viste del concurso que estamos promocionando a través del programa de Vivencias. Me parece bárbaro. ¿Qué escriba la gente? ¿Qué bien cómo influye en el estado anímico el escribir, el sentirse productivo, el participar en todo eso? ¿Qué beneficios trae eso para la salud? No, sin duda todo lo que sea, y además si no es una praxis, o sea, si no es algo que practicamos en nuestra vida permanente, es creativo. Todo lo creativo implica poner el sistema nervioso, o sea, el único músculo, entre comillas, por supuesto que es broma, ¿no? Que es el cerebro, el único que no descansa nunca y que no se cansa nunca. Claro. Lo estimulamos de la mejor manera, que es ampliarnos hacia actividades que no son las más comunes en nosotros y que podemos de repente explorar, y tenemos una parte creativa que no la conocíamos y que por ahí la descubrimos, y es excelente. Y capaz excelente en todas las personas. Mirá que eso para niños, para adolescentes, no solo para la gente mayor, que por supuesto que es excepcional. Sí. Capaz que a través de cualquier actividad creativa, si te parece, después de la pausa lo analizamos, estaríamos generando potentes antioxidantes, ¿no? Es que sí, justamente porque logramos como poner un cable a tierra de nuestra angustia. Nos sentimos útiles, además. Me gustaría seguir por ahí, si te parece, después de la pausa, ver cómo a través de la creatividad y todo lo que tenga que ver con la creatividad, cómo influye en nuestro estado de salud y cómo nos ayuda con ese proceso antioxidante y de controlar el envejecimiento y de que sea, como dijimos, un envejecimiento saludable, porque vamos a envejecer, pero lo importante es en forma saludable. Hacemos una breve pausa y continuamos. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Fuimos a la pausa, Ricardo, y estábamos analizando cómo influía el tema de ser creativos, de realizar actividades intelectuales, donde practiquemos distintos tipos de actividades, pero que de alguna manera el intelecto esté puesto en marcha. ¿Cómo influye eso en nuestra salud, en nuestro envejecimiento, envejecimiento saludable del que hablamos, ¿no? Lástima que esto es radio, ¿verdad? Si tuviéramos imagen, podríamos mostrar algún trabajo donde la gente que cuando está creativo, cuando está escribiendo, cuando está en etapa creativa, estimula muchísimos circuitos. Es decir, un cerebro en fase, digamos, de reposo común y una persona en etapa creativa. Creativa ya sea escribiendo, y es más, cuando incorpora actividades nuevas, hay que ver todos los sectores del organismo que se encienden. ¿Cómo lo vemos nosotros? Por el consumo de glucosa y por la circulación. Se han hecho estudios en los cuales es importantísimo. Vemos que hasta un 30, un 40% más aumenta el consumo de glucosa a nivel del organismo, del cerebro, ¿verdad? O sea, se ponen en funcionamiento mayores cantidades de circuitos y se crean circuitos nuevos. Quiere decir esto que el cerebro, que ya te digo que sería un órgano que no se cansaría nunca, le haría muchísimo bien, porque es una forma de estimular y de permanecernos activos día a día. Y por lo tanto... Y a nivel neuronal también supongo que tendrá una repercusión importante. Bueno, claro, por eso digo, las neuronas, al consumir más glucosa, quiere decir que se vuelven más productivos, más creativos, y se estimulan los circuitos y se crean circuitos nuevos, lo cual hace que el cerebro funcione, porque... Uno de los temas de los medios de difusión de hoy por hoy, por ejemplo la televisión, es que nos da todo resuelto. Claro. Es decir, uno puede empezar a ver una película y ya sabe cómo va a terminar, porque ya nos han acostumbrado de tal manera que ya sabemos cómo puede... Lo llamativo en algo es que termine distinto, pero como cada uno tiene que ser un cuentito corto, no nos da lugar a lo creativo, no nos da lugar a la imaginación, no nos da lugar a nada de eso. En cambio, cuando nosotros tenemos sencillo, un papel, un lápiz, y vamos creando un texto, ahí es la imaginación.
En la lectura, por ejemplo, en un libro, es decir, uno no solo está usando sus ojos para leer, sino uno va recreando el ambiente. Le estamos hablando de un parque, de unas garzas, de un lago, y uno ya empieza en su imaginación a recrear ese ambiente. Son varios circuitos que se ponen en funcionamiento. Cuanto más cuando lo estamos creando, cuando vamos poniendo en los detalles, vamos poniendo, eso hace que nuestras neuronas trabajen muchísimo más, nuestro cerebro trabaje más y primero nos mantiene ocupados, nos mantiene activos y nos da un estímulo y una felicidad y una tranquilidad porque nos baja la ansiedad. Porque la ansiedad nos da ilusión también, esperanza, que hoy por hoy son dos palabras que parece que están escasas, ¿no? Pero por eso mismo, todo lo que sea creativo, todo lo que sea artístico y creativo, en el caso de la pintura también, ahí ya necesitan otro arte, otra, pero el escribir es ponerse y es como hablarlo, redactarlo, y uno lo va corrigiendo y va entrando en su imaginación y va venciendo los topes que uno va creyendo que está teniendo. Pero eso nos va bajando la ansiedad, nos mejora el ánimo, sin duda alguna es 100% saludable y la verdad que felicito la iniciativa tuya porque realmente ha sido muy buena. Gracias. Están todos invitados a participar, todos, incluso tú, todos tienen derecho, no hay objeciones, pueden participar todos los que deseen participar. Sí. Este concurso es con nombre y apellido y no importa que sean parte del programa, que sean conocidos, que sean del taller o de no del taller, todos están invitados a participar. Es una excelente oportunidad y una excelente oportunidad para descubrirse, uno llegar, por lo menos encarar el desafío, porque el desafío, el asunto es ese, encarar un desafío, porque la idea de la vida es eso, es ponerse desafíos y superarlos. Uno no compite con nadie, compite con uno mismo. Claro, y es la alegría también, no solo de competir, sino la alegría sana de hacer algo diferente, ¿no? Exacto, bueno, ese es el tema, Pensemos que nosotros que hablamos solo de salud, siempre le queremos dar un ángulo distinto para que sea sencillo, para que no sea árido. A veces me parece que no logro encontrar un poco la vuelta porque hay temas que no tienen más remedio que ser áridos, como por ejemplo. Claro. Pero lo haces muy tratamos de hacerlo entretenido. sencillo para lo que la haces gente... sencillo y entretenido y además nos das ganas de hacer una vida saludable, que no es poca cosa, Ricardo. Para que se descubra que la fortaleza de buena calidad de vida es importantísimo y está al alcance de todos, porque no es ni siquiera un tema económico, es voluntad, es ponernos, es saber qué elegir cuando vamos a alimentarnos, cuando tenemos una actividad, es decir, cuando no pensar el lado negativo de las cosas, sino el ser positivo. Las cosas que no podemos resolverlas hay que dejarlas pasar. Claro. Porque en el fondo es eso, y pensar que tenemos que estar bien para estar bien cada día, para poder estar bien con los seres que queremos. ¿Qué queremos? Es decir, en el COVID, ¿por qué nos aislamos? Por nosotros y por los seres queridos, para no contagiar a los seres queridos, ¿verdad? Bueno, también en esto hay que estar bien para estar bien con los demás, y estar bien uno. Claro. Ricardo, se me fueron los minutos. Un placer escucharte como todos los jueves y creo que nos llevamos muchos deberes para hacer a partir de esta columna de hoy. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, que siga muy bien entonces. Y dame Muchas gracias. Vivencias.